En este vídeo te voy a contar cómo puedes convertir tu bastón de trail en un bastón que te sirva para poder ir a la nieve con él sin tener que comprarte un bastón nuevo. Y es que, como ya vimos en vídeos anteriores, los bastones Leki tienen los tramos intercambiables fácilmente por el usuario, de forma que si llegas a romper alguno de los dos tramos puedes sustituirlo tú mismo en casa. Pues bien, aprovechando esto, Leki ha sacado el Winter Trail Running Kit, el cual nos viene los dos tramos de abajo con dos grandes arandelas para la nieve. De esta forma podremos tener un solo bastón, en este caso el Ultra Trail FX1, que nos sirva tanto para ir a nuestro entrenamiento y el día a día, como para esa actividad puntual en la que vayamos a subir corriendo por nieve o vayamos a usarlo para hacer una aproximación de alpinismo, podamos tener esta roseta más grande, una punta más larga, específica al 100% para el terreno nevado. Una opción muy buena para tener un bastón 2 en 1. Antes de entrar en detalle en cómo se realiza este cambio, que vais a ver que es muy fácil y rápido, me gustaría aclarar, y es que algo que me habéis preguntado mucho es: oye Pablo, ¿puedo usar mis bastones de trail para hacer esquimo? Lo primero que yo me echo las manos a la cabeza siempre es de cómo con esta rosetita va a pretender traccionar algo en nieve. Lo más fácil que te ocurra es que se te clave el bastón entero y no puedas hacer nada. Entonces, esta solución del X podría ser un gran avance, pero personalmente considero que la talla de nuestro bastón de trail es muy diferente a nuestra talla de bastón de esquimo. Por lo tanto, no le veo esa funcionalidad doble en este caso a este bastón. Yo, por ejemplo, para hacer esquimo uso 1,35 y para correr trail uso 1,20. Entonces, esa diferencia de 15 centímetros que nos la da el ángulo que le damos al bastón de esquimo, así como que vamos con una cadencia más baja que corriendo, pues no le vería esa multifuncionalidad entre estos dos deportes. Además, considero que un bastón de esquimo está hecho de forma más resistente, más rígida, la cosa que un bastón de trail no está tan pensado, incluso la misma empuñadura no está tan pensada para la nieve. Al final es un bastón perfecto para lo que es, para trail, muy especializado, y para mí personalmente no sería el mejor recurso. Como sí que lo veo este Winter Trail muy interesante, es precisamente para eso, ¿no? Alpinistas que hacen aproximaciones y luego quieren plegar el bastón y guardarlo y que no moleste en la mochila para una escalada, para un tramo más técnico con piolet, pues se mueve un aliado genial y súper ligero. Con este bastón siempre me acuerdo de mi amigo Jonathan García, el cual pues sale desde Benasque corriendo y hace cumbre en el Aneto en pleno invierno. Pues claro, este bastón le complementaría a él mucho mejor, ya que al llegar a la nieve pues lo podría usar de una forma mucho más precisa. Y así luego cuando se tira en parapente, pues no tiene que ir con los bastones molestándole. Vamos entonces a ver cómo se hace este cambio, que como digo es muy simple. Simplemente tenemos que desmontar nuestro bastón y una vez desmontado agarramos con fuerza esta pieza plástica y simplemente girándola vemos cómo se termina liberando el tramo de abajo. En esta ocasión no vamos a tener que hacer nada más que este tramo, incorporarlo aquí dentro y volver a enroscar. Será así de fácil. Y luego la roseta es también enroscable justo aquí. Así que simplemente con un par de roscas tenemos nuestro bastón perfectamente convertido. Como veis, es algo cómodo que se podría hacer en el día a día y según para qué entrenamiento usar un tramo u otro. Si te gustaría ver ese vídeo en el que explico cómo sustituir los tramos, y ya no solo el tramo de abajo, que ya habéis visto lo fácil que es, sino incluso este tramo intermedio en caso de rotura, tanto para el modelo FX1 como para incluso los Super Light,
Os dejo el vídeo aquí en el cual lo enseño en profundidad y además os doy un truco para saber si vuestro bastón es de última generación o es de la generación anterior. Esto es importante también para saber qué Winter Kit tenéis que comprar, ya que el diámetro de la rosca de tubería ha cambiado de un año para otro. Y sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós.